¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Hernández y les damos la bienvenida a En Directo. Empezamos semana, Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura, un gusto saludarla hoy, lunes, iniciando semana. Correcto, y bueno, vamos a hablar hoy de la declaración de renta, quiénes deben declarar y además, esto sí es importantísimo, ¿qué pasa si no presento mi declaración de renta? Como siempre, ustedes pueden participar y recibir toda la asesoría de parte de nuestros expertos, Luisa. Así es, Laura, por eso tenemos dispuesta nuestra línea telefónica, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. Y también nos pueden enviar todas las preguntas, comentarios e inquietudes a través de nuestras redes sociales con la etiqueta En Directo Capital. Acompáñenos, esto es En Directo. Bueno, y para hablar de la declaración de renta estamos hoy con dos invitados. Adriana del Pilar Solano, a quien le damos la bienvenida, muy buenas tardes. Ella es subdirectora de gestión de asistencia al cliente de la DIAN y cuenta con trayectoria en la implementación de estrategias y campañas masivas asociadas a la presentación de declaraciones de renta y también del RUT. Bienvenida, Adriana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, y a toda la audiencia que nos acompaña en este momento. Bueno, y también está con nosotros Germán Torres, él es contador público, especialista en gerencia tributaria, actualmente es docente de la Universidad Central y conferencista nacional en tributación. Germán, gracias por acompañarnos. Laura, muchas gracias a usted y muy amables por invitarnos a tu programa. Ya vamos a comenzar a responder preguntas y a profundizar en este tema, pero antes los invitamos a conocer el contexto. La declaración de renta es un documento que se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para que se pueda determinar si se cobra el impuesto de renta. Desde mañana, martes 6 de agosto, ojo, se empiezan a vencer los plazos para presentar esta declaración. Lo deberán hacer quienes durante el 2018 hayan tenido ingresos superiores a 46 millones de pesos, 46.418.000 exactamente. Eso en cuanto a los ingresos, pero también si tienen un patrimonio bruto igual o superior a 149.202.000 pesos. O las personas que sumen gastos y consumos, incluyendo tarjetas de crédito, por más de 46.418.000 pesos. Si usted está obligado a declarar y no lo hace en las fechas que corresponden, las que está obligado, podrá recibir multas que van desde los 343.000 pesos. Pero de todo esto vamos a hablar a continuación. Bueno, ya hablábamos rápidamente de quiénes están obligados a declarar, pero ustedes quisieran hacer alguna acotación, porque es que esto suena muy sencillo en ingresos, pero en el patrimonio de pronto se nos empieza a complicar cuando tenemos el patrimonio compartido con, por ejemplo, esposo o cónyuge, y los gastos también que va ahí metido, pues el rubro de las tarjetas de crédito. ¿Quiénes deben declarar? Hablemos de eso. Bueno, en relación con el patrimonio, efectivamente, el tope establecido es en relación con el patrimonio bruto. Esto quiere decir que es el valor de todos los activos sin restar las deudas. Esto es muy importante que todos los colombianos y los ciudadanos que deben declarar lo tengan muy presente, ya que con base en este valor es que se establece la obligación de presentar la declaración de renta por el año grabable 2018. Adriana, entonces hagamos un ejemplo. Tengo un carro que me cuesta 30 millones de pesos y de esos 30 ya pagué 10, pero debo 20. Entonces, ¿yo qué declaro? Exacto, entonces para determinar si debe declarar o no, debe tener en cuenta la suma de los 30 millones de pesos. Eso es lo que hace parte del patrimonio bruto. No importa que no lo haya terminado de pagar. Exacto, ya cuando se elabora la declaración, entonces ahí sí se van a reflejar el patrimonio bruto, las deudas o pasivos, que en este caso van a ser 20 millones de pesos, para luego llegar al cálculo del patrimonio líquido, que es la resta entre el patrimonio bruto y las deudas. Ahora, en cuanto al patrimonio, Germán, ¿cómo dividimos qué parte le pertenece a mi esposo o a mi cónyuge y qué parte a mí? Hay como cuando hay, por ejemplo, bienes en común, ¿cómo se maneja este tema? Bueno, bien, yo pensaría que nos toca ir de pronto un poquito más atrás, ¿no? ¿Quiénes son declarantes? O sea, porque tenemos residentes fiscales colombianos y tenemos personas extranjeras. Entonces, si la pareja, ambos son residentes fiscales colombianos, ¿qué sucede? Nos tocaría entrar a mirar qué patrimonio tienen,
porque la norma nos habla de cónyuges y compañeros permanentes. Ok. Aclaremos quién es cónyuge civilmente, ¿no? Entonces, cónyuge es aquella persona que por voluntad propia se presentó ante un notario, firmó una escritura pública de matrimonio y por voluntad se casó. Luego, ¿qué hizo? Dependiendo de la religión, se unieron y firmaron allá ante Dios que eran cónyuges. El compañero permanente, ¿quién es? Es la persona que por más de 2 años ha estado bajo el mismo techo, acompañándolo, viviendo, compartiendo la intimidad. Ajá. Entonces, la norma que nos dice que si reúnen estas dos situaciones, que sean cónyuges o compañeros permanentes, entonces la sociedad, como es sociedad conyugal, entonces va 50 y 50. ¿No importa si el bien está a nombre de uno o de otro? No, no importa porque está por sociedad, a menos que al inicio de la sociedad hayan hecho capitulaciones. Entonces, si yo hago mis capitulaciones, esos bienes no entran dentro de la sociedad conyugal. Perfecto, bueno, importantísimo aclarar esta información, 50% para cada uno de los cónyuges. Correcto. Siempre. Bueno, salimos a las calles y quisimos conocer lo que la gente opina o conoce sobre la declaración de renta en nuestro país y esto fue lo que nos encontramos. A veces se les va la mano, es muy bueno, hay que colaborar y hay que pagar impuestos y toda la cuestión, pero que el gobierno tenga un poquito de suavidad y paciencia con los empresarios. Pues no estoy como muy de acuerdo, pues a pesar de todo lo que les cuentan a uno en impuestos, además nos toca pagar esa declaración de renta que bien costosa y onerosa que nos resulta. Creo que la declaración de renta es un buen método para mejorar los ingresos económicos del país. Ahí estaban las opiniones de nuestros televidentes, pero también tenemos ya una llamada. Lucía Bastidas se comunica desde la ciudad de Bogotá. Lucía, muy buenas tardes, adelante. Aló, buenas tardes, gracias por el programa y por abrir este espacio para los contribuyentes. Quisiera saber cómo se hace cuando una persona natural, régimen simplificado, falleció este año, pero pues sus ingresos del año anterior le da todas las bases para presentar la declaración de renta. ¿Qué trámite debe hacerse ante la DIAN? Muy importantísima esa pregunta. Bueno, cuando una persona fallece, las obligaciones ante la DIAN van hasta el momento en que se liquida la sucesión. Entonces, ¿cuál es esta situación? Cuando una persona fallece, entra en un proceso que se llama sucesión ilíquida. Luego, cuando se hace todo el proceso de partición de bienes y ya el notario o el juez o la autoridad competente determina que ya se ha hecho toda la partición de los bienes y se genera la escritura pública, entonces es una sucesión liquidada. En el caso de la señora que nos llama, la persona falleció este año, entonces si cumplió con los topes para declarar por el año grabable 2018, lo que hay que hacer es actualizar el registro único tributario. Si ya la persona está inscrita o ya el fallecido estaba inscrito en el registro, habrá que actualizarlo para informar que se encuentra en un estado de sucesión en primer lugar. Esto se hace adjuntando el registro de defunción del fallecido y adicional informándole a la DIAN quién va a ser ahora el heredero con administración de bienes o el encargado de cumplir los deberes formales ante la DIAN por parte de la sucesión. Y una vez se actualiza el registro único tributario, esta persona que va a asumir la responsabilidad de presentar la declaración de renta debe pues reunir toda la documentación, hacer la elaboración de la declaración de renta e ingresar a nuestros servicios informáticos electrónicos, diligenciar la declaración, imprimirla, firmarla autógrafamente y llevarla al banco para formalizar este cumplimiento de la obligación. Bueno, importantísima información. Hay que tenerlo en cuenta. Es bueno siempre conocer, pues, qué se debe hacer en estos casos. Bueno, ¿qué pasa si no presento la declaración de renta, bien sea nunca la presenté o la presento fuera de los plazos? Bueno, en ese caso, si la persona nunca voluntariamente hace la presentación de la declaración estando en la obligación de hacerlo, muy probablemente le va a llegar una invitación en primera instancia persuasiva por parte de la DIAN para que se ponga al día en el cumplimiento de sus obligaciones y presente la declaración de renta. ¿Qué va a pasar en este momento cuando la persona haga su declaración? Deberá liquidar una sanción de extemporaneidad. En este caso va a calcularla si hay impuesto a cargo, con el 5% del impuesto a cargo. Si no hay impuesto a cargo, será el 0.5% de los ingresos brutos. Si tampoco durante el año la persona tuvo ingresos brutos,
entonces la liquidación de la sanción será del 1% del patrimonio líquido. En todo caso, tener presente que la sanción que se calcule no podrá ser inferior a la sanción mínima, que para este año es de 343.000 pesos. La idea es no esperar a que pase más tiempo y a que se llegue a una instancia superior donde las sanciones pueden ser más gravosas. Ahora bien, si hay un impuesto a cargo adicional a la sanción de extemporaneidad que les acabo de informar, deberán también entonces liquidar los intereses de mora correspondientes a la fecha que realicen el pago. Bueno, ahí está una respuesta bien completa. Tenemos ahora llamada de Hernando Perea desde Bogotá. Hernando, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la atención que me prestan. Quisiera preguntarle a la señora de la DIAN. En el caso tal, una persona que estuvo laborando para una entidad siempre a contrato fijo durante, digamos, 10 años, lamentablemente llegó la liquidación de la empresa y como tal, pues desafortunadamente no tuvo, pues tuvo sus ingresos durante lo que fue el año, hasta el año 2017, pero del 18 hacia acá ha sido una persona que no ha tenido una renta, no ha tenido una labor debido a la misma edad que tiene, ¿cierto? ¿Cómo hacen ahí para, digamos, en este caso, una persona que está totalmente ilíquida en el momento, para ella presentar una declaración de renta, donde le cobran a uno, el solo tramitador le cobra a uno 300.000 pesos por la elaboración de la declaración? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues primero, pues cada año se establecen bajo decreto los topes para señalar si son o no declarantes. Puede que incluso con la condición que usted informa, si para el año 2018 no hubo ingresos y no cumplió con los demás requisitos, puede que ni siquiera le asista la obligación de declarar por el año grabable de 2018. En caso tal que sí deba hacerlo porque tiene el patrimonio o los consumos con tarjeta de crédito o los movimientos financieros y le nace la obligación de declarar, la DIAN ha dispuesto una serie de herramientas para que todos los ciudadanos puedan elaborar por ustedes mismos su declaración. Para ello ustedes pueden encontrar en nuestra página de la DIAN, www.dian.gov.co, el programa Ayuda Renta. Es un archivo en Excel muy fácil de manipular y que les va guiando paso a paso en cada una de las casillas para que puedan irla diligenciando hasta llegar al documento final, que es la declaración de renta. También hay una herramienta interactiva que se llama Hágalo Usted Mismo, está también allí disponible en la página de la DIAN. Esa les guía a todos ustedes incluso para determinar si están o no obligados a presentar la declaración. Y por último también cuentan con la consulta de la información reportada por terceros. Esta información también es un insumo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de elaborar su declaración. Está perfecto, son 3 herramientas entonces. Hágalo fácil. Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. El programa Ayuda Renta. Ayuda Renta. Y la consulta de la información reportada por terceros. Y es que esa es clave, ya vamos a hablar de la información reportada por terceros, porque la otra la tengo yo como bien organizada en teoría, ¿no? Ingresos y gastos y patrimonio. Pero lo que reportan terceros sobre mí sí puede generar alguna confusión. Tenemos llamada de una televidente, Karen Martínez desde Bogotá. Bienvenida, ¿cuál es su pregunta o comentario? ¿Karen? Karen, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, lo que sucede es que a mi mamá le dan un aviso de omisión porque indican que tiene una cuenta en Bancolombia. Ella estuvo como cotitular en una cuenta que tuvieron en sociedad como mi papá, pero la dejaron de utilizar ella dejó de tener acceso a esa cuenta hace más de 15 años. Entonces, pues nosotros no sabemos por qué a ella la reportan si ella no ha hecho el manejo de ese dinero. Bueno, creo que esto se nos sale un poquito del contexto del programa, ¿verdad? Pero Germán, ¿le podemos hacer algún comentario? Podemos de pronto orientar al contribuyente. ¿Qué sucede? Tocaría entrar a mirar y por supuesto toca ir a la entidad financiera a que nos dé un certificado de los movimientos bancarios del año 2018. Porque posiblemente pudo haber presentado un error al momento de hacer el reporte en medios magnéticos. Entonces, la sugerencia para el contribuyente es que se dirija a su entidad financiera, en este caso nos dice que es Bancolombia, y pedir el reporte y el certificado de ingresos y retenciones de la entidad de esa cuenta. De la cuenta, exacto. Entonces, allí nos van a decir qué fue lo que pasó. Porque si me dice que está inactiva hace más de 20 años, posiblemente fue que la entidad reportó mal en medios magnéticos.
Ok, bueno, entonces hay que dirigirse eso ya directamente al banco. Tenemos preguntas y comentarios de los usuarios de redes sociales que están con nosotros en directo. Luisa. Claro que sí, Laura, tenemos comentarios y preguntas a esta hora para los invitados que nos acompañan el día de hoy en estudio. Por aquí nos dicen gracias por estos espacios que nos permiten aclarar dudas respecto a este tema que en muchas ocasiones suele ser un poco complejo de entender. Otra persona nos dice la declaración de renta duele mucho, para mí no es justo tener que pagar ese dinero. Y para terminar, una persona nos dice, en mi caso, para declarar renta siempre tengo que buscar la asesoría de un profesional. Es un tema para mí de mucho cuidado. Y ahora tenemos preguntas para nuestros invitados. Para nuestra invitada Mónica Perdomo en Facebook nos dice, ¿quiénes están obligados a declarar? Bueno, ya lo habíamos dicho, pero pues repitámoslo rápidamente. Bueno, aquellas personas que hubiesen obtenido unos ingresos brutos durante el año grabable de 2018 iguales o superiores a 46.418.000 pesos, o también aquellas personas que hubieran tenido un patrimonio bruto a 31 de diciembre superior a 149.202.000 pesos. También aquellas personas que hubieran efectuado compras con tarjetas de crédito o con cualquier medio de pago por un valor acumulado superior a 46.418.000 pesos. Y finalmente, aquellas personas que hubiesen efectuado movimientos, inversiones, CDTs y demás por un valor acumulado igual o superior a 46.418.000 pesos, les nace la obligación de declarar. Ahora tenemos por aquí una pregunta para nuestro invitado. Nos dicen, si vivo en el extranjero pero tengo patrimonio en Colombia, ¿debo declarar? Bien, pues la norma, el artículo 10 del Estatuto Tributario nos habla de quiénes son residentes para efectos de tributar en Colombia. Entonces, recordemos que los nacionales colombianos tributan por sus rentas mundiales. Los extranjeros tributan únicamente por la fuente, por los ingresos de fuente nacional. Entonces tocaría mirar las condiciones que tiene este contribuyente. Puede que la persona sea nacional colombiano y esté en el extranjero, pero sus ingresos los percibe desde el país. El 50% de su patrimonio está en el país. Su cónyuge o sus hijos menores de edad se encuentran en el país. Entonces, en esa condición, pues el artículo 10 nos dice que tiene que tributar en Colombia. Es decir, para aclarar un poquito el tema, aquí no se puede evaluar únicamente ese activo o patrimonio que se tiene en el país, se tiene que mirar una cantidad de variables adicionales. Se debe mirar una cantidad de variables que están en el artículo 10 del Estatuto Tributario, donde si cumplimos solamente uno de esos requisitos, estamos en la obligación de declarar. Ahí está. Ahora por aquí una última pregunta para nuestra invitada. Nos dicen, por primera vez tuve que declarar renta el año pasado. La presenté, pero desafortunadamente no tuve los recursos para pagarla. Quiero saber si el Estado tiene algún programa que me permita pagarla este año y que no me cobren intereses. Buenísima pregunta. Bueno, ya el tema de amnistía por intereses solamente viene reglamentado por ley cuando se genera algún tipo de reforma tributaria. Para este año no tenemos ninguna que le aplique al caso de nuestra ciudadana. Entonces, lo aconsejable o lo recomendable para ella es que trate de ponerse al día lo más pronto posible porque el valor de los intereses cada día va incrementándose y puede ser más oneroso para ella. Bueno, Luisa, muchísimas Muchas gracias por ser la interlocutora de nuestros usuarios de redes sociales. Bueno, ahora tenemos otra llamada de Mauricio Contreras desde Bogotá. Buenas tardes y adelante con su pregunta o comentario. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, muy amable por el espacio. La pregunta va relacionada a la declaración de patrimonio. Es decir, se compró un apartamento en 220 millones, por ese solo hecho ya entraría en el rango de la declaración. Pero se adquirió fue con un crédito hipotecario. En ese evento de ese crédito hipotecario, ¿cómo se entraría a hacer la declaración de renta en ese caso? Teniendo en cuenta pues que pues se debe toda la gran parte con lo que se adquirió el apartamento, es decir, el crédito hipotecario. En ese caso, ¿cómo sería la declaración? Gracias. Germán, aprovechemos para responder esa pregunta. Bueno, bien. ¿Qué sucede? Cuando se adquieren bienes, no solamente créditos hipotecarios, sino de vehículos e inclusive hoy en día las entidades dan créditos por diferentes conceptos, pues sencillamente eso hace parte del patrimonio. Entonces, el valor total iría al patrimonio, pero también se debe reconocer una obligación dentro de sus pasivos. Es decir, que si la persona adquirió un predio, un inmueble, digamos por 250 millones, ¿qué sucede? Dio un abono
digamos un 30%. La diferencia viene siendo un pasivo. Y claro, lo hace responsable de presentar su declaración de renta. Claro, o sea, creo que la pregunta del televidente va enfocada a que sea el valor superior al que por el que hay que declarar el patrimonio y así se haya adquirido totalmente con un crédito hipotecario y ese no se haya pagado, igual hay que declarar. Sí, igual, lo que son leasing de habitacional, los leasing financieros, operativos, pues da la misma situación. Perfecto. Vamos ahora con otra llamada. Hugo Pérez desde Villavicencio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, Hugo. Muy buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente. Fui reclutado por supuesto de una empresa. Fui como representante legal de la empresa. Quisiera saber qué problemas me acarrean haber sido representante legal de la empresa ante la DIAN. Gracias por la respuesta. Gracias, Hugo. Bueno, para efectos de la presentación de la declaración de renta, el haber sido representante legal de una empresa le implica que le nace la obligación de hacer la presentación de su declaración de forma virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que usted debe hacer la presentación haciendo uso de su firma electrónica y no tiene que dirigirse a un banco para formalizar la presentación de la declaración de renta. Por lo demás, pues tener presente los ingresos que haya obtenido fruto de los dividendos que percibió, bueno, de los sueldos que percibió como representante legal de la organización y demás operaciones económicas que haya tenido usted durante el año 2018. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por esa llamada. Hablemos de la información de terceros o de lo que se debe tener en cuenta, además de los ingresos, patrimonios y pasivos. ¿Qué debo yo tener en cuenta cuando voy a presentar la declaración? Ustedes como contadores, ¿qué le aconsejan al contribuyente? ¿Qué información entreguen? Bueno, al contribuyente pues se le da un listado de todos los documentos que se requieren para elaborar su declaración de renta, ¿cierto? ¿Los podemos enumerar rápidamente? Sí, Así, claro. de los que nos Entonces, acordemos. todas las certificados de las entidades financieras donde acrediten los efectivos que tienen, el disponible. Posteriormente, si hay entidades financieras que tienen inversiones o en empresas que se tengan inversiones, acciones, bonos, CDTs, pues también solicitar el certificado. También de las propiedades, todo lo que tiene que ver con el impuesto predial, todo lo que tiene que ver con el impuesto de vehículos y demás propiedades. Adicionalmente a eso también sus obligaciones, qué obligaciones tiene y por supuesto si ha venido declarando la declaración de unos 2 años atrás para mirar cómo ha sido el comportamiento patrimonial y de los ingresos. Si es empleado, pues su certificado de ingresos del respectivo periodo o en su defecto si presta servicios profesionales como honorarios y demás tipos de servicios que no son prácticamente con lo que tiene que ver con la obra material, en el caso de los prestadores de servicios, pues todo tipo de contrato que nos ayude a determinar cuál fue el monto de sus ingresos. Correcto. Adriana, ¿qué terceros reportan información mía? Que la tenga la DIAN en su base de datos, la información exógena. Bueno, en general todas las entidades de orden financiero, los notarios por las enajenaciones de bienes o de diferentes inmuebles. También pues todas las organizaciones o empresas en general reportan información de sus empleadores, de los proveedores, de las diferentes operaciones económicas que tiene una empresa, los consorcios, las uniones temporales. Todos ellos están obligados a presentar información. Personas naturales presentan información de acuerdo con los ingresos que hayan tenido, si son agentes de retención en la fuente. Ellos también entonces están obligados a reportar cierta información. Bueno, pues este tema sabíamos que iba a ser de interés de nuestros televidentes, de nuestra audiencia. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, con Adriana del Pilar Solano, ella es la subdirectora de gestión de asistencia al cliente de la DIAN. Si quieren más información los televidentes, me imagino que hay una línea de atención en la DIAN, ¿verdad? Bueno, sí, señora. ¿Cuál podría ser esa? De todas maneras, a donde los invito que vayan es a nuestra página www.dian.gov.co, donde hemos diseñado un micrositio donde especialmente encuentran toda la información, el paso a paso, todo lo que requieren y todas las herramientas que también hemos dispuesto para ustedes para que cumplan esta obligación fácil y oportunamente. Allí también van a encontrar nuestras líneas de atención, nuestros canales presenciales, puntos de contacto, los kioscos virtuales de autogestión y también está disponible a través de nuestra página web el chat
Es un servicio que también cuenta con asistencia para algunos temas de servicio 7x24. Perfecto. Y Germán Torres, contador público, especialista en gerencia tributaria, actualmente docente de la Universidad Central. Rápidamente, ¿qué recomendación le podríamos dar a los televidentes sobre la declaración de renta? ¿Algún consejito bien cortico? Bueno, un consejo pues sencillamente que deben estar consultando la página de la DIAN, sobre todo sus reportes, para cumplir el deber formal de presentar su declaración de renta y en el caso pues poder pagar lo que le corresponda y evitar sanciones posteriormente. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por responder estas preguntas. Si se perdió nuestra emisión de hoy, puede revivirla en el Facebook de Canal Capital. Que tengan una feliz tarde. Chao.